nuestro futuro, trabajamos de manera responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de la gente, la comunidad en nuestra zona de influencia y el medio ambiente en el que operamos. Seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos. Aprovechamos nuestra posición de liderazgo para impactar el mundo, ahora y en las generaciones venideras. Creemos firmemente que juntos podemos cambiar lo que es posible. Conoce más en www.dpworld.com/dominicana. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Buenas tardes, amigos y amigas que cada miércoles nos distinguen al cedernos parte de su tiempo para compartir con nosotros en este espacio Pulso Educativo, televisión educativa al alcance de todos. Hoy, 6 de noviembre, Día de la Constitución, y bueno, nuestro primer programa de noviembre, mes de la familia, y cada día más cerca del mes que más deseamos todos los dominicanos, ¿verdad? El mes de diciembre, las regalías, estamos en un mes de las regalías, o sea que hay mucha gente contenta. Vamos a iniciar, como siempre, como de costumbre, con la lectura de la palabra. Pero desde ya les anunciamos que en el día de hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. El maestro Jesús Narciso Nao Castro estará en la segunda parte del programa con nosotros compartiendo sobre temas de mucho interés. Ustedes saben todos que nuestro querido Balbolo es un hombre polifacético. Y miren que no es Cecilia. Nosotros vamos a iniciar, como de costumbre, con la lectura del Evangelio del día. Este es un programa educativo y las principales enseñanzas nos vienen de las Sagradas Escrituras. Lo demás se añadió después. Lo principal es lo que viene de Dios. Dios es la palabra y en el principio la palabra creó todo. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. Jesús, en aquel tiempo Jesús caminaba con una gran muchedumbre y volviéndose a sus discípulos les dijo: si alguno quiere seguirme y no pospone a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si es posible con qué terminarla? No sea que después de haberse echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir una torre y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues,
cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el Señor hoy se la pone difícil a mucha gente que dice que es discípulo. Mucha gente por ahí diciendo yo soy un profeta, diciendo yo soy un enviado del Señor. Sin embargo, los enviados del Señor, el que realmente es un seguidor de Jesucristo, el que realmente es un discípulo, es aquel que renuncia a todo afecto. Cuando habla, quizás algunos digan, bueno, pero la palabra se contradice. Por un lado dice, honra a tu padre y a tu madre, y por el otro lado dice que hay que incluso desvincularse de su padre y de su madre. Ciertamente, lo que el Señor nos quiere decir es que ningún afecto humano puede estar por encima del hacer la voluntad de Dios. Claro está que si usted tiene a sus padres y sus padres le necesitan, usted tiene que asistirle, pero hay personas que sienten el llamado a seguir al Señor, y porque su papá o su mamá no quieren, bueno, pues dicen, no, yo no voy a hacer esto porque voy a hacer tal o cual cosa para complacer a mi madre o a mi padre. O cuánta gente inicia un proyecto sin calcular, sin ponerlo en las manos de Dios, sin ver cuáles son los talentos con lo que cuenta para desarrollarlo. Y luego, bueno, deja las cosas a medio camino y lo que hace es que escandaliza a mucha gente. ¿Cuánta gente no se acerca a la iglesia? Porque muchos de los que estamos en las iglesias hacemos cosas que le escandalizan. Así que en este tiempo en que estamos casi terminando el año litúrgico siempre termina con la celebración de Cristo Rey y de inmediatamente empieza el Adviento que nos prepara para la Navidad. El Señor nos empieza a traer estos discursos que son muy fuertes, que son discursos que nos invitan a de verdad nosotros revisar si estamos poniendo a Dios en el primer lugar, si estamos solamente siendo de esos que dicen Señor, Señor, pero realmente no estamos haciendo su voluntad. Que en este día la palabra de Dios nos toque, nos llene y que nosotros podamos hacer la palabra vida en nuestra vida. Bien, y hoy es 6 de noviembre, Día de la Constitución Dominicana, ese lienzo que debe regir lo que es la vida de todos los que componemos el Estado Dominicano, pero que en 40 ocasiones ha sido tocado. Así que hemos traído algo para recordar la importancia de esta norma, la norma de las normas, pero que lamentablemente muchos han utilizado para su beneficio personal y otros la han tratado como un simple pedazo de papel. Nuestra Constitución fue proclamada el 6 de noviembre de 1844 en la villa de San Cristóbal, y en su primer artículo se consignaba que los dominicanos constituían un Estado libre, independiente y soberano, bajo un gobierno esencialmente civil, republicano, popular y responsable, principios todavía vigentes en nuestra Carta Sustantiva. Los 33 constituyentes de San Cristóbal establecieron el sistema democrático de gobierno y determinaron en la Constitución los 3 poderes del Estado Dominicano: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en tanto que garantizaron al pueblo sus derechos y libertades. Que este aniversario por el Día de la Constitución de la República Dominicana contribuya a fortalecer en nuestros conciudadanos una cultura de entendimiento, respeto y orgullo por los principios fundamentales del Estado, así como por los derechos y deberes que nos distingue a todos como dominicanos. Bien, no vayan a creer que yo estoy patrocinada por el Banco de Reserva, solamente fue algo que encontré por ahí y que me pareció interesante. Interesante porque vivimos en una sociedad donde día a día vemos personas víctimas de un sistema que le viola sus derechos, donde día a día nos encontramos con personas que no entienden cuáles son sus deberes y se le vive faltando al ciudadano. ¿Cuántos niños dominicanos no tienen un acta de nacimiento?
¿Cuántos dominicanos van a un hospital y no reciben un trato adecuado? ¿Cuántos dominicanos se quedaron este año sin un cupo en una escuela? ¿Cuánta gente paga un servicio que no reciben? Pagan una factura alta y reciben apenas pocas horas de energía. Entonces nosotros tenemos todos, ciudadanos y autoridades, que entender que vivimos en un estado de derechos, pero que en la misma medida en que exigimos nuestros derechos, tenemos deberes. Así que esta es una fiesta importante que debería de llevarnos a todos a reflexionar sobre cuáles son nuestras actuaciones de cara al compromiso que cada uno de nosotros tiene como miembros que somos todos del Estado Dominicano. Y hoy a nivel internacional se celebra también, se conmemora una fecha importante que quizás cuando hablamos de la guerra, la gente piensa en la cantidad de vidas que se pierde, en la cantidad de recursos económicos, pero ¿quién se detiene a pensar en los daños que la guerra le deja al medio ambiente? Hoy es Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra, una celebración que se inició en el 2001 y que también nosotros queremos que ustedes vean la importancia, a propósito de que todos entendemos que ahora va a terminar la guerra con el triunfo de Trump. Desde 2001, el día 6 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha evaluado las lagunas del sistema y hace recomendaciones sobre las formas concretas para fortalecer la ley medioambiental y su aplicación. Contaminación por derrames de aceite y productos químicos, saqueos de recursos naturales y escombros son algunos de los atentados que se dan contra el medio ambiente en estos periodos. Naciones Unidas considera que actuar sobre el medio ambiente contribuye a la prevención de conflictos, ya que no habrá paz si no se sostienen los medios de subsistencia. Bien, lo primero que tenemos nosotros siempre es que cuidar de la preservación del planeta. Esa es la gran casa de todos. Y los daños que se ocasionan al suelo, al aire, al agua, son daños que al final todos los seres humanos nos vemos afectados. Así que nosotros en el día de hoy, antes de que venga nuestro invitado especial, el profesor Jesús Narciso Henao Castro, también como cada miércoles vamos a dar unas pinceladas, a dar un paseo por lo que son los principales acontecimientos que tenemos a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial. La escuela no puede vivir de espalda a la sociedad. Los cambios en la sociedad se promueven desde la escuela y el profesor que no toma un tiempo para comentar con sus estudiantes los acontecimientos que tenemos al alrededor, pues nada, se está perdiendo de una herramienta importante para promover aprendizajes. Sin lugar a dudas, la noticia más importante del día es que Trump amaneció celebrando. Me sorprende mucho a mí cuando veo muchos dominicanos en el día de todos estos días que si había que votar por Kamala, que si había que votar por Trump, gente que no vive en Estados Unidos y que quizás no entiende cómo es la política americana. Recuerden la doctrina de Monroe. América para los americanos, sea Trump, fuera Kamala, siempre los norteamericanos, los estadounidenses van a gobernar de manera especial para los ciudadanos de su territorio. Entonces, nosotros sí debemos de estar, claro está,
al tanto de todo lo que está pasando, pero sin caer en este tipo de pasiones como si fuera un tema que nos va a beneficiar o afectar de manera directa. Entonces, todos sabemos los planteamientos de los demócratas, cuáles son, todos sabemos los planteamientos republicanos que son más conservadores en este momento. La nación norteamericana, la nación más poderosa del mundo, entendió que le convenía a Donald Trump. Donald Trump desde el 2015 es el ciudadano con mayor incidencia en el Partido Republicano. Desde el principio la llevaba fácil. Todos sabemos las situaciones que tenía Biden a nivel de su salud propia, quizás, bueno, no diríamos que por la edad, porque si nos ponemos a pensar, también Trump es un señor de avanzada edad, pero bueno, propia de su situación cognitiva, donde tuvo muchas situaciones, y entonces Kamala quizás no estaba tan preparada para enfrentar a Trump, que desde el principio que salió se veía con una fuerte ventaja. Esperemos que cese la guerra de Rusia y Ucrania, que vengan cosas buenas. A nosotros los dominicanos, por ser Estados Unidos el destino donde más dominicanos viven, por ser Estados Unidos de muchísima importancia para nuestra economía, por los buenos hijos que somos los dominicanos, que de donde quiera que estamos, siempre estamos pendientes de mandar unos chelitos a la familia, pues esperemos que las cosas vayan bien en este nuevo periodo de Trump. Y también que aprendamos la experiencia, porque por ahí tenemos gente que se fue del Estado y que desean regresar. Entonces, por más que veamos que una persona, Donald Trump, tiene problemas con la justicia, pero es el nuevo presidente. Entonces, por más que nosotros veamos que un presidente se fue, siempre un expresidente tiene, si la Constitución se lo permite, la oportunidad de regresar. Y bien, en el plano nacional tuvimos fuertes inundaciones, sobre todo en el noroeste del país, por el tema de las lluvias, y en medio de todo esto, pues el presidente en la semanal presentó cuán preparado está el país para enfrentar las situaciones que se pueden presentar en este mes de noviembre, producto, ¿verdad?, del cambio climático. Los que ya tenemos más de 4 décadas sabemos que antes noviembre no era tan mojado como lo que hemos visto en los últimos años, donde antes de ayer conmemorábamos 2 años de ese día tan terrible que se presentó en la ciudad capital el 4 de noviembre del 2022, cuando colapsó la ciudad y varias personas perdieron la vida producto de los daños en los muros de los pasos a desnivel de la 27 de febrero. Y en el plano local, creo que una noticia que hay que destacar son los esfuerzos que hizo el ayuntamiento por darle mayor dignidad al cementerio, a propósito que era el fin de semana en que se conmemoraba el Día de los Fieles Difuntos, y el lanzamiento de la casa de acogida que hace el Ministerio de Interior y Policía. Esperamos que esta casa de acogida venga a ser una mano amiga para este municipio y para las ciudadanas que, bueno, que van a recibir la ayuda que necesitan cuando son víctimas de violencia. Vamos a la primera pausa del programa y luego de esta pausa entonces regresamos con nuestro invitado. No comentamos nada del plano educativo porque como estamos con un educador y una persona que nos ha enseñado, ¿verdad?, a ver los acontecimientos, un maestro de ciencias sociales de muchos de los bocachiquenses, mío, gracias a Dios que lo fue, pues vamos a esperar que sea nuestro invitado el que pueda comentar lo que está pasando en nuestro país en el plano educativo. Regresamos después de la pausa con más del contenido de Pulso Educativo, televisión educativa al alcance de todos.
En DP World Dominicana, continuamos abriendo puertas. A través de la estrategia de sostenibilidad Nuestro Mundo, Nuestro Futuro, trabajamos de manera responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de la gente, la comunidad en nuestra zona de influencia y el medio ambiente en el que operamos. Seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos. Aprovechamos nuestra posición de liderazgo para impactar el mundo, ahora y en las generaciones venideras. Creemos firmemente que juntos podemos cambiar lo que es posible. Conoce más en www.dpworld.com/dominicana. Con su espacio Pulso Educativo, televisión educativa al alcance de todos. Y ya tenemos por aquí con nosotros al profesor Jesús Narciso Nao Castro Balbolo, un maestro consagrado, también un gran activista cultural y político. En esta ocasión es una visita eminentemente cultural, pero por tratarse de Balbolo habrán temas que no son culturales, que no vamos a desaprovechar la oportunidad para comentarlos. Bienvenido, Balbolo. Me pusiste un gancho, Carmen. Pero aquí estamos. ¿Cuánto tiempo yo tenía invitándote? No, tienes razón, se la debía. Y las cosas son en el tiempo de Dios. Así es. De las cosas que quise hacer en la adolescencia y no hice fue bailar en Cañaveral. Ajá. Yo he ¿Todavía sido hay tiempo? una fiel admiradora de Cañaveral. Recuerdo a Franklin, a Huáscar Zapata, y a Carlos todo el tiempo, la leyenda, y a Carlos Reaction todo el tiempo. Joel Flores. Y Joel, esos tres, cada vez que teníamos Joel no estaba en nuestra aula, pero Joel se había cambio de hora, se escapaba y se paraban frente a la pizarra a practicar sus pasos y eso. Habían 4. Joel, el hermano Henry, Huáscar y Carlos David. Siempre estamos juntos en la escuela, independientemente que no estaban en el mismo curso. Eso es así, se escapaban para siempre estar practicando, entonces realmente uno se sentía motivado. Además de eso, siempre Cañaveral iba al asilo y yo cantaba en el coro. Entonces siempre yo veía cuando hacían esas presentaciones tan lindas para las ancianas, el doctor Adames, me encantaba verlo tocar. Y ahora Cañaveral cumple 41 años. Entonces, Balbolo viene a hacernos la invitación de este festival cultural que no nos debemos perder. Miren, lo único que nos queda, yo creo que del ingenio, aparte de algunos viejitos que quedan por ahí, y algunos no tan viejitos, pero que eran listeros como Alfonso. Bueno, ya derribaron la chimenea El nuevo logo del ayuntamiento está muy bonito, pero ya tampoco tiene la chimenea, pero queda Cañaveral. Hay gente que dice que la caña representa la pobreza, pero para mí representa lo que fue sustento de muchas familias que llevaron a sus hijos a ser personas de bien de la sociedad bocachiquense, ¿verdad? Y los tiempos de Zafra, porque el que vivía de la caña manejaba su chelito, mi abuela era colonia. Entonces, y la caña llegó a ser en un momento... La espina, Balaguer dijo que la industria azucarera era la espina dorsal de la economía de la República Dominicana. Y entonces, bueno, todo eso, hubo cambios en la economía, pero también significó la caída de los ingenios, la pobreza y la ida quizás a destiempo, como uno dice, de mucha gente que
que hasta cayó en depresión por ya no poder contar con el sustento que llevaba su familia. Pero vamos a hablar del festival. ¿Qué nos trae? ¿Qué lo motiva a hacer este evento? ¿Y de qué vamos a disfrutar el próximo 16 de noviembre? La motivación primero es que este evento está organizado por una agrupación de recién formación el 10 de julio del 2022 que se llama Dos Generaciones Municipios por Boca Chica. ¿Por qué dos generaciones? Bueno, son aquellas personas que en los 70, 80 hacían actividades culturales en la época fuerte, en los 12 años de Balaguer, y aquellos que de los 90, 85 hacia adelante hicimos cultura. También hay que decir que hay una tercera generación. ¿Y quiénes son? Como los de una generación y los de la Bien, otra. de aquella generación podemos hablar de Freddy Ángel Castro, que es miembro suplente de la Junta Central Electoral. Podemos hablar de Nino Peña, que es escritor, Aquiles Castro, Freddy Ángel Castro, Víctor Enrique, que dirigía la poesía El Puño. Declama bellísimo. Sí, Víctor. y Margarita, que su mujer, que era su mujer, también era parte de ese. Hay cosas que uno no se pone a decir porque la idea Calígula, pero fallecido, Tony Calígula. Hay una muchacha llamada Margarita que está fuera del país que también hacía poesía, Nena, también las hermanas de uno también hacían poesía, Nini, Tina. Éramos de ese grupo de generación, aunque son gente más retirada, pero también que le daban un carácter político. Si usted se fija, esa manifestación de cultural tenía un trasfondo también político, porque eran militantes políticos. No hay que esconderlo. Hay mucha gente de la izquierda, y mucha gente antibalaguerista, escuché ahí. Sí, como en aquella época se expresaba la cultura a través de la oposición al gobierno de Balaguer, nosotros no tuvimos esa oportunidad de hacer una oposición, porque ya en el 1978 hubo un cambio de los 12 años con el gobierno de Guzmán y hubo una apertura democrática, cierta apertura democrática. Hay gente que acaba con los 8 años del PRD, pero es Guzmán quien trae el proceso de democratización a la Inicia la apertura democrática, aunque no completa, pero inicia la apertura democrática de una semidictadura. Roberto Casada dice la dictadura ilustrada a esos 12 años de Balaguer. Exactamente, que en el 74 se dio lo que fue la organización de un festival llamado Los 7 Días con el Pueblo. Entonces nosotros nos reunimos y decimos, nosotros tenemos que hacer un evento que impacte a la comunidad. Entonces faltó algo. ¿Quiénes son los del 85 para acá? Bueno. Para entonces decirle a la comunidad cuál es ese evento que le va a impactar. Del 85 para acá estamos hablando de que Lezaba, Cueva, Ramoncito, el ingeniero Ramón Santo Cueva. Cueva es el profesor. Cueva es el profesor. El ingeniero Ramón, mi hermano Tatín, Audia de Adame, Lotolí, ¿verdad? José Beato, Valentín, los Rock, que dirigían el Batón Ballet, los Roches, los hijos de Tomatolí, y estaba el ballet, y estaba una organización que nosotros fundamos, el Movimiento de Integración Cultural, MIT, que después fue MICA. También existió lo que es la Asociación de Arte y Cultura del municipio. Bueno, alguien preguntaba, de esa generación, Josefa Castilla, la diputada, hoy directora de INAIPI, era poeta, y era de esa primera generación también, que hay que reconocer. A veces a uno se le escapa nombre, pero lamentablemente también la edad. Pero de esta generación fue lo que le dimos continuidad a ese movimiento cultural desde otra época, desde otra característica. Entonces, por eso hicimos el primer encuentro de dos generaciones. Fue un encuentro muy bonito. Tenemos pendiente celebrar el segundo encuentro, pero ahora decidimos hacer ese festival cultural para conmemorar los 41 años de haberse fundado el Ballet Folclórico Cañaveral. ¿Quiere decir que el ballet estaba vivo a los 41 años? No. El ballet declinó, hubo un cese. Pero los bailarines nunca dejaron de bailar, dieron otros frutos. Bueno, ahí tenemos Carlos, que continuó con Reaction. Hay
personas como el difunto Henry, que falleció, Henry Castillo La Pared recientemente, que fue coreógrafo de hoteles de Bávaro, fue a Europa, instructor de baile, a algunas islas del Caribe. Tenemos a Joel, que se ha mantenido en actividades culturales, y anteriormente... Ahora Joel es hasta político, señores. Ya me encontré a Joel en un movimiento de Fulcar. Bueno, pues se debe. Entonces, esas dos generaciones nos hemos agrupado, no todo, es un movimiento abierto, y hemos decidido darle este paso. Es el primer paso y es el primer festival. No quisimos llamarle el primer festival, pero es un evento que nosotros queremos hacerlo todos los años. Y no a lo mejor un día, sino una semana cultural. Es difícil que usted oiga hablar en este país. ¿Y cuándo vamos a ver una semana cultural? Porque las fiestas patronales también han... Hay un tema con las patronales. Por ejemplo, en Boca Chica, el tema de que se cambiara la fecha ha tenido una resistencia. Sin embargo, este año hay que felicitar al padre Eduardo. No, yo lo felicito. Porque supo conjugar lo religioso con lo cultural sin quizás recibir todo el apoyo que requería desde lo que son las instituciones del Estado. Pero hay que felicitar y hay que aprovechar la ocasión para hacer un llamado a las autoridades. Muchos procesos han cambiado y nosotros tenemos que adaptarnos. La fiesta patronal la lleva la iglesia, y si el calendario de la iglesia movió la fecha, pues lo correcto es que las instituciones se involucren, y también en la fecha que la iglesia ha designado, y se haga el reinado y se hagan las actividades culturales. Se puede hacer una simbiosis, y también los juegos, las actividades culturales. Mira, a mí me encantó. Yo, que no veía, yo rememoré aquella época cuando la rondalla universitaria hizo eso. Mire, eso fue bellísimo. Y fue día por día. Ahí vino el coro del Banco Popular. Que es un coro que uno piensa que está llegando allá arriba ya. Así es. Entonces hubo muchas actividades, vinieron grupos folclóricos, o sea que son cosas que hay que rescatar y que hay que apoyar. Es el sentido que hay que darle a la fiesta patronal, porque las fiestas patronales no pueden ser montar 20 casetas y beber romo. Y las actividades culturales no. Hay que volver a ese renacer cultural de este pueblo que tanto lo necesita. Lamentablemente, nosotros decimos que los lugares donde hacíamos actividades culturales están retenidos, pero si es la iglesia que nos está permitiendo desarrollar ese espacio, vamos a la iglesia, porque no hay contradicción. Decía un señor, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se hizo la misa, se hizo, no sé si la celebración, y después que terminó, perfectamente encajó la presentación de la rondalla universitaria, que fue un excelente. Yo vi a gente bailando ahí, que yo ven acá, pero yo, está bien. Hasta mí que yo luchaba. Dije, pero fulana está viva todavía, con 70 y tantos. Exactamente. Y gozándose la actividad. Entonces, el 16 de noviembre, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, estaremos en la cancha Centro de Andrés. Desde que usted entre, usted va a ver manifestaciones culturales, porque va a haber una exposición de fotos de la trayectoria del ballet folclórico Cañaveral. Si usted va entrando y va a ir mirando lo que fue la trayectoria del ballet folclórico Cañaveral, usted va a ver gente que dice, ¿y ese del ballet? Se va a sorprender por lo que vamos a hacer. Posteriormente queremos hacer un entremés de entrada, o un perico ripiao, o música ambiental, para cuando inicie formalmente lo que es las actividades culturales, con reacción, tenemos marcha escolar, tenemos gimnasia rítmica, tenemos folclore, tenemos la actuación central de lo que es y ha sido el ballet folclórico Cañaveral. Entonces vamos a tener gente de casi 60 años bailando en la escena. Usted está mirando a uno. Yo tengo ese compromiso, porque si yo estoy impulsando, la verdad, que los muchachos, como vamos a decir así, bailen y toquen. Y los muchachos van a tocar, el doctor, Tajín. Toda esa gente. Y nos van a ir explicando como antes, que de dónde vino el chivo. Y eso sí era lo que yo quería bailar, el chivo. A lo mejor no tengamos ese tiempo de estar explicando baile, pero vamos a hacer un condensado.
y vamos a hacer un tributo, no como esos tributos que se hacían no. Henry La Pared, Henry Castillo, estaba montando... Él era el coreógrafo del evento. De un baile, que le llamamos afro. Okay. Porque ya lo que nosotros hacíamos era recordamos, vamos a hacer esto y cada quien diga, no, pero esta parte iba. Entonces montamos 4 bailes y el afro que estaba montando, que casi había terminado Henry, que lo vamos a hacer. Ese es el homenaje que le vamos a hacer. En otra ocasión le vamos a hacer un homenaje no solamente a Henry, sino a los que pasaron por el ballet y ya se fueron, como José Antonio Castillo, Madrigal, Daniel Cueva, Claudio, el esposo de Isolina, que fue una de las personas, José Domingo Martínez y Aneudi. Es decir, nosotros tenemos esa cuenta pendiente. Hay que decir cosas que, bueno, uno se pone a pensar, tantos años ya sin Cañaveral. ¿Cuántos años fuera de escena Cañaveral? Vamos a decir entre 10 a 12 años. 10 a 12 años sin Cañaveral, se juntan, Henry con este entusiasmo, y entonces viene y el Señor dice, bueno, Henry, te toca bailar acá arriba, ven ya a mi presencia. Yo sé que va a ir mucha gente, porque en el homenaje que se hizo algo ahí antes de llevar a Henry a su última morada, pues yo sé que mucha gente revivió muchos recuerdos. Sí. Y yo creo que la actividad va a ser todo un éxito. Nosotros decimos que eso le dio un plus. Lamentablemente... Henry, óigame, hasta el último momento de su vida estuvo, o de su existencia en la tierra, porque ya estaba su cuerpo sin vida, aportando a lo que es el fomento del arte y la cultura. Fíjese, Henry tenía un compromiso. Yo voy a montar y voy a buscar el uniforme prestado, porque nosotros no tenemos uniforme. Entonces nosotros tenemos que volver a recolectar. Hemos hecho cierto aporte para personas que pasaron por el ballet, gente individuales, para conseguir o hacer un vestuario del ballet. Y él iba a conseguir el uniforme del afro que él estaba montando. Es decir, a través de las relaciones se consiguió. Es decir, que aún no está, pero sigue su persona influyendo en lo que son cosas positivas para la comunidad. Así es. Hay gente que viene marcada para hacer el bien, para dar alegría, para dar sonrisa, porque eso es lo que aunque fue triste saber que una persona más o menos contemporánea con uno se va, pero entonces todo lo que nos deja desde el principio hasta el final es su alegría, su amor por el arte y la posibilidad, incluso ya habiendo partido a la casa del Padre, de que se pudiera conseguir los trajes para el afro. Así es. Y siempre después de que terminaban los ensayos en la cancha, él era el motivador de un compartir. Vamos para allí a compartir, vamos a esto. Y siempre estaba pendiente a la actividad. Él decía, yo voy a hacer mi aporte aquí y solamente voy a bailar un número. Es decir, él iba a bailar también un número folclórico, pero él iba a montar su baile y él lo iba a ver a los muchachos bailando. Cuando él lo va a ver desde el cielo. Exactamente. Porque los que creemos en el Señor sabemos que las personas de bien van a la presencia de Él. ¿Por qué Cañaveral? ¿Quién le dio ese nombre? ¿Cuál era el propósito de ustedes con darle ese nombre al grupo? Mira, en aquella época nosotros habían 2 grupos, Buscando lo Nuestro y Campo Adentro. Queremos reconocer que José Domingo Martínez Cunde de los Tolí, como nosotros le llamamos, fue el inspirador para iniciar la formación de grupos culturales, fundamentalmente en lo que es el ballet folclórico. Y unificamos los 2 grupos y comenzamos a darle un nombre. Mucha gente plantearon Buscando lo Nuestro, Campo Adentro, Espiral. Pero alguien planteó, vamos a ponerle Cañaveral. ¿Y por qué Cañaveral? Bueno, somos un batey. En esa época eran un batey, y un batey es un lugar donde trabajan personas que se dedican a la producción o al corte de caña de azúcar. Primer elemento. Segundo, para esa época la economía dominicana dependía de la caña de azúcar. Y un tercer elemento, por donde quiera que tú des la vuelta de este país, hay caña sembrada. Entonces nosotros decimos, vamos a ponerle Cañaveral, para identificarnos con esos elementos que son propios y naturales
de nuestro país. Y qué de ahí bueno, viene el nombre qué del cañaveral. bueno que Pero eligieron eso. Fíjense que el cañaveral no nació porque mucha gente dice, el 14 de junio de 1983. No. Nosotros escogimos el 14 de junio porque ese día se conmemoró la invasión de Constanza, Maimón y Estado Hondo. Entonces, como un elemento histórico, elegimos el 14 de junio. Y además, yo no lo quiero decir porque ese día yo cumplo años. Eso es así. Bien, entonces hay que decir algo y destacar. Cuando tú empezaste hablando de cómo nace este festival y mencionaste todas esas personalidades, hay que decir que todo eso hay que rescatarlo, porque esas personalidades inspiraron a gente como yo, que en mi familia nadie había ido a la universidad, pero yo veía a Josefa yendo a la universidad y eso me dejaba a mí abobada y deseosa de serlo. Y hay que decir que se crearon tribunos y personas, porque de declamadora a una voz fuerte que tuvimos en la Cámara de Diputados. Y cuando se elaboró el Consejo Nacional de la Magistratura, la voz de Josefa, hay que reconocer entonces su aporte. ya no se declama, ya no se hace teatro, nada de eso. Sin embargo, las personas que tienen la oportunidad de hacer esas cosas, y digo, no se hace a nivel general, porque gracias a Dios que tenemos ahí la Escuela de Arte Eugenio María de Hostos, pero antes era normal que en todos los sectores, en todas las comunidades hubieran estos grupos, y de estos grupos que se hacían con un sentido social, como la Trinitaria, que la filantrópica, que fue para crear conciencia y formar la nación, pues de ahí salieron la gente que después dirigió la nación. Entonces, ¿por qué dejar de hacer las cosas que nos dieron buenos resultados? Si usted se fija, hay dos elementos que yo destaco. No todo del ballet, pero una gran parte del ballet se hizo profesional, es activista, se fue al extranjero. Gente de bien, yo no conozco a nadie del ballet que nunca se haya visto. Puede que aparezca, pero muy difícil. Pero hay otro elemento que yo te quiero plantear. Tú eres directora del Politécnico Hilda Gutiérrez. Y en los liceos y en las escuelas de este país se está haciendo ciertos niveles de actividades culturales. Pero ¿qué pasa? Eso se consume hacia adentro. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de proyectar esas actividades que se hacen en los centros hacia afuera. Y que esos jóvenes también tengan el apoyo. Porque yo digo, una persona ensaya, ¿para qué ensaya? Bueno, el día de la Constitución hoy vamos a montar una poesía. Recuerda, yo no sé si tú fuiste, yo creo que sí, que nosotros hicimos una poesía, un grupo de poesía cuando estaba el Hilda Gutiérrez aquí, que nos presentábamos en las graduaciones. Sí, que después Juana Pacheco, exactamente. Es decir, que desde ahí, y la historia de este país, la cultura y los grupos culturales han jugado un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos, entonces no podemos dejarlo caer. ¿Qué hemos decidido? El ballet se va a presentar el 16, sí, se va a presentar el 16, pero nosotros vamos a darle continuidad a eso. ¿Qué quiere decir continuidad? Que no, claro, no nos vamos a poner a ensayar todos los días, pero 2 o 4 veces al mes nosotros vamos a ensayar. Si nos solicitan, ahí estaremos como Cañaveral, claro, respetando que hay gente que trabaja, que tienen hijos, que son abuelos, que son nietos. Entonces, en la medida que nosotros podamos aportar desde ya esta edad o desde la condición, vamos a aportar. Ejemplo, ya nosotros tenemos una invitación. El 30 de noviembre se va a celebrar el segundo basquetbolazo en la cancha centro. Y ahí los organizadores nos están solicitando que participemos. Nosotros digo, vamos a participar. Sí, desde ese punto de vista, el Cañaveral le va a dar continuidad, claro, en la medida de sus posibilidades. Y eso es importante porque eso también sirve de ejemplo para que las nuevas generaciones vean a mi abuelo bailando, pues yo también puedo bailar, ¿verdad? Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros enseñamos en la cancha los domingos. Y la hija, una de las hijas mías, la que está aquí, la más pequeña, de la hembra, ella va y lleva a su hija. A ver bailando. Y ella, porque dice, bueno, y yo lo que quiero es proyectar que la vida de uno no ha pasado por pasar. Y que la mejor herencia que uno le puede dejar a los hijos está ahí. Cuando yo trabajé en Prepara la primera vez hace ya
casi 20 años, 2005, por ahí, yo me encontré con un señor que se llama o se llamaba Don Diego, ya abuelo jubilado. Y yo le decía, ¿y qué hace Don Diego en Prepara? Y me decía, dándole ejemplo a mis nietos de que es importante tener un título de bachiller. Así es. Entonces, muchas veces la gente dice, pero ¿y qué tanto que se afana fulano? ¿Y qué tanta cosa que hace? Pero es mejor hacer, porque para los muchachos es mejor imitar lo que mi papá hace, lo que mi abuelo hace, que lo que mi papá dice, porque es muy bueno decir y que ponte tu día, pero yo nunca leo ni siquiera el periódico. Exactamente. Entonces hay que predicar con el ejemplo. Se nos está acabando el tiempo y no te he hecho pregunta del otro, porque esto es demasiado apasionante, Pero lo que va a pasar el 16. Me voy a hacer un llamado. Pero voy a decir dos cosas. Alfonso Castro, que está aquí en cabina, bueno, aquí en cabina no, que no estamos no estamos en radio, estamos en la televisión, está aquí en el estudio. Dice, propone que la Casa de la Cultura se le asigne el nombre de Henry Castillo. ¿Qué usted opina de esa propuesta? Bueno, yo estaría de acuerdo en que esa propuesta, porque Henry, como todo ser humano, no es perfecto, ni pero su aporte que ha hecho a la comunidad merece un reconocimiento como ese. Y eso también impide a la juventud, porque Henry era de los jóvenes. Eternamente joven. Joven. Yo creo que Henry nunca llegó a ser... Si tú buscas la historia de Henry, lo que yo lo conozco, nunca lo conocí en un conflicto. Y siempre la persona que habla de Henry, habla de que Henry siempre tenía una sonrisa. Y siempre daba la mano y se ocupaba. A sus amigos los saludaba hasta con besos. Bueno, a mí... Era un personaje muy carismático. Así es. Que Dios lo tiene que tener en un hermoso lugar. Bien, entonces dice el ministro que va a haber evaluación del desempeño. Tenemos nueva vez en la Asociación Dominicana de Profesores al profesor Eduardo Hidalgo. Su opinión sobre todo este proceso, este año escolar. Tenemos prueba PISA este año escolar, o sea que los paros no son muy convenientes porque hay que preparar bien a los muchachos para que el país no quede tan mal parado. ¿Qué usted tiene que opinarnos sobre esos tópicos? Lo primero que te voy a decir, después lo voy a desarrollar. Abinader tiene que quitar al ministro de Educación de ahí. Porque es un hombre que no impide estabilidad en el ministerio ni en el sistema educativo dominicano. Oiga, usted fue evaluado y yo fui evaluado. Y hay una escala, 32, 27, 28, la menor es 17. Y él de buena primera se destapa que la mayor escala es de 10. ¿Qué es lo que va a haber? Una casta. En el mismo sistema educativo, una casta de un grupo de maestros que tiene la misma evaluación, pero con una escala diferente, y otro que tiene otra escala diferente. ¿Usted sabe cuánto le debe? Porque el acuerdo establece que desde octubre del año pasado es retroactivo. Ya van por casi 18 mil pesos. Pero entonces, ¿qué pasa? 18 mil millones de pesos. Entonces, todos los ministros que han llegado ahí han buscado el consenso con la ADP. ¿Cuál es el consenso? Bueno, la ADP es parte de la comisión de evaluación. Segundo, cuando se va a iniciar el proceso de evaluación, lo primero que se emite una ordenanza que reglamenta y que dice los parámetros sobre cuáles elementos se va a evaluar. Este ministro no ha hecho eso. También un elemento que se le señala a esta evaluación, y es que la OI, que es parte de, vamos a decir, del Consejo Nacional de Educación, es quien se le asigna el proceso de evaluación. Es decir, usted no puede ser juez y parte a la vez. Entonces, usted debió contratarse una compañía que dirigiera el proceso de evaluación. Entonces, yo creo que si el presidente no se pone al frente de esa situación, la estabilidad educativa a partir ¿De los resultados de la evaluación? No, de enero para allá. Pero cuando viene a venir, ¿se puede aplicar? Bueno, va a ser difícil, a menos que... Hay gente muy radical en no, la y que si tú te pones a ver, de una escuela actualmente
casi el 70% son profesores nuevos que no han sido evaluados. Y ellos están esperando su evaluación. ¿Y cómo tú le vas a poner a un maestro de evaluación un 10, un 8, cuando otro tiene un 17, un 32 y un 27? Entonces, hay que buscar la media. La cosa no es imponer, la cosa no es esto. Tú tienes que justificar, bueno, esta es la situación y por tanto es así. Entonces yo creo que el norte que está planteando el ministro de Educación no es bueno para el sistema educativo. Un sistema educativo que tiene que estar en paz, tranquilo, sin sosiego. Entonces, hay que buscarle la vuelta y yo creo que el presidente en sus manos va a tener que buscar la solución. Bueno, nos quedan 2 minutos de programa, así que una exhortación final antes de despedir. Exhortamos por lo menos a que las personas, fundamentalmente, te invito a que colidemos antes de que se vaya el año para analizar el sistema educativo de nuevo. Sí, me gustaría traer a alguien más para que haya... No hay problema, y no hay problema. Sí. La otra parte que usted me planteó fuera del aire, okay, la nueva gestión de la seccional, cómo la evaluamos, ¿no? ¿Verdad? La exhortación es que vayan a la actividad del 16 de noviembre, niños, jóvenes, familias. Nosotros queremos tener... Es el mes de la familia, así que una actividad que puede unir generaciones y está organizada por varias generaciones. Por eso le están poniendo, pues dice, de 2 a 6, no, es que es para que la gente vaya en la tarde, se pasee, se refresque, pero no que no caiga tan la noche, tan la noche, sino que permita que usted pueda llevar a sus niños. Por eso estamos exhortando a la familia a que vayan. Y nosotros estamos tratando de que la seguridad también prime, para que la gente se sienta confiada de que ahí puede ir con toda seguridad y ahí va a disfrutar de los mejores, si no de los buenos, los mejores talentos del municipio de Boca Chica. Ya le digo que escogieron una fecha bellísima. El 16 de noviembre es el cumpleaños de la maestra Hidalga Soriano. Una maestra querida, el cumpleaños de Hidalga, los que siempre van ese día, yo pienso que debemos de llevarnos a Hidalga para la actividad, para compartir y disfrutar de todo lo que con tanto cariño se ha venido preparando. Entonces, Balbolo vuelve para acá. Tuvimos mucho tiempo esperándolo, pero ya él sabe que esta es su casa. Balbolo ha sido inspiración para muchos de los maestros que aún estamos en ejercicio. Y tratamos, ¿verdad? Tenemos un pedacito de Balbolo dentro que seguimos entonces proyectándlo hacia las nuevas generaciones. Así que este espacio es suyo para venir antes de cerrar el año, ya que el ministro dice que la evaluación es en enero. Pues vamos a hacer... Arranque en enero, él dice de enero a junio. Un programa especial para ver muchas situaciones que se dan en el sistema educativo dominicano y que analizada desde la óptica de gente que le dio toda su vida al sistema y que hoy puede estar observando desde la grada muchas de las cosas que pasan, otras desde dentro, porque Balbolo, hay que decir que regresó a la seccional comisario, ¿verdad? Comisario. Entonces, Consejo de comisario. Un placer tenerte aquí y desde ya queda la invitación para ese programa que lo haremos, Dios mediante, en el mes de diciembre. Agradecerle a cada uno de ustedes la cortesía, la gentileza de compartir su tiempo con nosotros, agradecerle a Dios que nos permitió este programa, agradecerle al canal Boca Chica TV3 y sobre todo a DP World por el apoyo y el patrocinio. Será el próximo miércoles cuando nos veremos en una entrega más de Pulso Educativo, televisión educativa al alcance de todos. Carmen Viviana estará, Dios mediante, una vez más con ustedes el próximo miércoles por aquí, de 6 a 7.